Vamos ahora a dar comienzo a nuestra tertulia. Nos acompañan Felipe de Basa, profesor de Historia Contemporánea y del Mundo Actual, Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales en el CEU, y nos acompañan, tenemos también un tercer invitado al que enseguida voy a saludar. Bienvenidos a los tres. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y nuestro tercer invitado, Miguel Ángel Benedicto, bienvenido, gracias. Gracias a vosotros. Pues vamos a empezar a comentar lo que está pasando en Estados Unidos, ese aluvión de reacciones a la victoria de Donald Trump. Lo primero que os quiero preguntar a los tres es si os esperabais que la victoria de Trump fuera tan aplastante. Yo venía días diciendo que las encuestas suelen fallar y en este caso han fallado y el voto oculto era muy grande. Felipe, empiezo contigo. Muy buenas noches. Si hacemos un análisis del sistema electoral americano, hay que recordar que se basa en la Constitución, una Constitución que tiene 7 artículos, que no se ha modificado nunca, que tiene más de 2 siglos y que a veces es difícil de entender porque los estados votan en conjunto con un cuerpo electoral en función de lo que digan los estudiantes, los votantes de ese estado, porque hay que pensar que este sistema electoral se aprueba en épocas en las que no había vehículo automóvil ni había ferrocarril y por tanto personas a caballo pues tenían que ir llevando esos resultados hacia la capital. Dicho esto, si hacemos un análisis, podemos hacer un análisis en delegados, en estados, pero también en votos. Veremos que la diferencia es significativa, que podía haber ocurrido que hubiera ganado en delegados, incluso en estados, pero no en votos, fruto de lo que estoy contando. Por hacer un símil, es como si la Liga de Fútbol la gana el equipo que mete más goles, pero no el que tiene más puntos, y por tanto es importante dejar claro todo esto de cara a lo que es la cultura democrática, el sistema democrático, el sistema del país. Dicho esto, por el momento creo que la diferencia entre ambos es de 4 o 5 millones de votos, lo cual es ciertamente significativo, pero también creo que no es tan aplastante. Una victoria aplastante pues hubiera sido un 70-30 o un 45-35. En cualquier caso, este argumento, por supuesto, es discutido y discutible. En relación a si nos lo esperábamos o no, yo creo que, salvo los medios de izquierdas de este país, los medios de comunicación de izquierdas, los últimos días ya ese fulgor porque ganara Kamala Harris pues no era tanto o no era tal. Y si uno leía medios internacionales, incluso el Izvestia de Rusia, pues veía que daban un empate técnico porque no se atrevían a valorar si uno u otro, y por tanto ese fenómeno de Kamala Harris, que parece ser se desinfló en el último momento, hay algunos que pensamos que nunca estuvo tan inflado. Tenemos una presidencia débil de Biden por su propia edad, sus propios problemas cognitivos, tenemos una vicepresidencia de Kamala Harris que no estaba al día de los términos de la política internacional, escenarios muy graves en cuanto a política internacional. Pero ojo de cómo está el país dentro. Estamos en el tema del fentanilo, que algunos expertos llaman ya la cuarta guerra del opio. Estamos con unos problemas donde hay trabajo, pero están generando trabajadores pobres. Y luego ya, por no hablar de algunos estados de la costa este, con lo que aquí llamamos las ideologías woke, el problema de haber legalizado las drogas blandas, los olores en ciertas ciudades y, por tanto, un cierto hartazgo a todo esto que aquí vemos como progresismo, como culturas modernas, y que por eso Trump pone encima de la mesa volver y rescatar los valores tradicionales. He dicho. Pues muchísimas gracias por esta primera intervención. Vamos con Miguel Ángel. Bueno, a mí sinceramente sí me ha sorprendido, ¿no? No sé, ninguna encuesta, ¿no?, le daba una victoria tan aplastante, ¿no?, sobre todo en los estados bisagra, ¿no?, donde ha vencido, va a vencer en todos o casi todos, ¿no? Yo sinceramente no me lo esperaba, ¿no? Esa es la verdad, pero bueno, también veía que podía ganar Trump. Yo veía un empate y no sabía qué podía pasar, sinceramente. Yo no lo tenía tan claro. Está claro que, bueno, pues Trump ha conseguido, ¿no?, ensanchar esa base electoral que él tiene, pues de gente sin estudios, blanca, también de gente de las zonas rurales, los evangélicos. Bueno, ha extendido esa base electoral pues a parte de los latinos, incluso a las mujeres, a los jóvenes, y bueno, y todo esto le ha dado una victoria, pues yo creo que es sorprendente, ¿no?, para una gran parte, aunque bueno, tampoco... No es como hace 8 años, ¿no?, donde ahí sí que sorprendió mucho más, ¿no? Podía ser el ganador, pero bueno, yo creo que ese ensanchamiento de la base electoral y sobre todo
el incidir en dos temas, como han sido el tema de la inflación y el tema de la inseguridad relacionado, como tal y como lo ha hecho él, con la inmigración ilegal, pues es lo que le ha hecho vencer, ¿no? Digamos, una agenda muy transversal y muy contraria a lo que ha hecho la señora Harris, que aparte de ser menos conocida y no haber tenido unas primarias, pues realmente ella ha hecho una agenda pues mucho más identitaria desde mi punto de vista y mucho menos transversal que la de Trump. Digo. Sí, yo, esperarme la victoria de Donald Trump, en cierto sentido, sí me la podía esperar. Lo que quizá no me la esperaba era que fuera por esa goleada, que yo creo que sí que podemos utilizar este término, precisamente porque 5 millones de votos en un país como Estados Unidos no parecen mucho, pero tal y como venían vaticinando las encuestas, y las encuestas fallan, lo estamos viendo, y bueno, intentamos a veces confiar demasiado, creo yo, en las encuestas, sobreestimamos mucho lo que nos pueden decir, pero en esta elección sí que es verdad que, y en esto coincido con mis compañeros, la última semana ya parecía claro que el fenómeno Harris estaba desinflándose, pero parecía que iba a ser algo más ajustado, se hablaba que Kamala Harris podía ganar incluso el voto electoral, quedar muy ajustada la victoria de Donald Trump, todos nos fijamos en Pensilvania, pero realmente no ha sido así, lo cual sí que entraba dentro del margen de error que las encuestas vaticinaban. Insisto, las encuestas son una fotografía fija que muestran la situación concreta en un momento determinado. Nos sirven, y eso sí son de utilidad, para ver tendencias, ¿no? Y las tendencias nos mostraban, y en eso sí que han acertado, que la diferencia ya no era la que cogieron hace unas semanas cuando Kamala Harris pues, se enfrenta a Donald Trump en el debate electoral, el único que han tenido, le pone un poco contra las cuerdas en ciertos momentos, y parece que Kamala Harris ahí sí que tenía esa esperanza, ¿no? Y yo creo que por lo menos lo ha intentado, ¿no? Hay que reconocerle el mérito. Podemos entrar a debatir si Joe Biden debía de haber tirado la toalla antes o después. Yo creo que un poco es el premio de consolación con el que Kamala Harris se debe quedar. Quizá con Joe Biden el resultado hubiera sido todavía muchísimo peor. Parte de esta derrota hay que achacársela a Joe Biden, precisamente por no haberle dado un rol de importancia dentro de la administración. Ciertas políticas que se han llevado a cabo estos años han lastrado mucho su popularidad. La administración Biden, yo diría que durante los 2 primeros años fueron algo diferente a lo que han sido los 2 últimos. Los 2 últimos han sido una cuesta abajo, casi sin frenos, y el descontento, sobre todo con determinadas decisiones, con determinadas manifestaciones y con determinadas propuestas del Partido Demócrata han hecho que esos votantes indecisos en esos estados clave acabaran yéndose del Partido Demócrata. También en ocasiones hemos podido ver como argumentos un poco simplistas se ponían, como si fueran posibilidades sin lugar a duda, ¿no? El hecho de que fuera una mujer, pues parecía que todas las mujeres iban a seguir la estela y que iban a votar al Partido Demócrata. Que por ser afrodescendiente todos los afroamericanos tuvieran que votar a Kamala Harris, ¿no? Yo creo que esto es un error, el intentar agrupar y en cierto sentido también deshumanizar a cada elector ya un poco utilizando la terminología orteguiana, es él y sus circunstancias, y esas circunstancias son tan plurales como individuos puede haber, ¿no? Yo creo que hay muchas cuestiones que dilucidar, sobre todo dentro del Partido Demócrata, que tiene un gran desafío porque debe recomponerse. Kamala Harris seguirá lo que le quede hasta el 20 de enero a Joe Biden, pero a partir de ahí debe replantearse no solo ella qué quiere seguir siendo o qué quiere ser. Yo creo que su carrera política ha quedado bastante tocada. Yo casi que la veo descartando el intentar una segunda carrera a la Casa Blanca con garantías, ¿no? Yo creo que ahí el Partido Demócrata debe de abrir un debate interno, reflexionar acerca de los motivos que han propiciado esta debacle, sobre todo en esos estados. Es que no ha conseguido retener ni uno solo de los estados veleta, de los estados bisagra que Joe Biden consiguió, ¿no? Y ahí ese proceso de catarsis que debe producirse en el Partido Demócrata debe de llevarle a replantearse ciertas cosas, ¿no? Incluso posiciones ideológicas, posiciones a nivel estatal.
bueno, identitarias también en cuanto a los valores. Yo creo que son muchas, que es un ejercicio que no va a ser fácil, que no va a ser breve, va a tomar un tiempo considerable recomponerse, pero tienen 2 años hasta que vuelva a haber elecciones a mitad de mandato en Estados Unidos y la Cámara de Representantes se vuelva a poner en juego. Pero yo creo que aunque sea difícil, tome su tiempo, es un ejercicio necesario, sobre todo porque el sistema es bipartidista y sin un partido demócrata con capacidad para desafiar lo que va a ser una legislatura, por lo menos hasta dentro de 2 años, totalmente dominada y, vamos, la alfombra roja legislativamente hablando para Donald Trump, pues puede continuar, ¿no? Ese ejercicio, insisto, es necesario, sobre todo para que dentro de 4 años puedan intentar desafiar ese legado de Trump, que no a Trump, porque Trump ya no podrá volver a presentarse debido a que ya entra en vigor esa limitación constitucional de 2 mandatos, aunque no hayan sido consecutivos. Quiero preguntar ahora por ese día después, porque lógicamente la victoria de Donald Trump, después de los mensajes de campaña que ha ido lanzando a lo largo de todos estos meses, pues hay muchas dudas sobre muchas cosas. Una de ellas sobre su relación con la OTAN, por ejemplo. Escuchábamos antes cómo el secretario general de la Alianza Atlántica felicitaba a Donald Trump y hablaba de que tiene ganas de ponerse a trabajar en conjunto, porque lógicamente Trump ha cuestionado mucho a la OTAN tal y como está configurada ahora mismo a lo largo de su campaña. Incluso ha amenazado con dejar de ayudar económicamente a Ucrania. Por cierto, Zelensky también ha tendido puentes y le ha felicitado. Y os quiero preguntar qué posición creéis que va a adoptar Donald Trump con respecto a la OTAN cuando llegue a la Casa Blanca. Felipe. En su anterior mandato dejó claro que el tema de la OTAN tendría que ser pagado por los propios miembros. Por lo tanto, me imagino que los países miembros de la organización tendrán que empezar a poner dinero encima de la mesa. La siguiente cuestión es si corta el grifo a Zelensky, si no estará encaminando a que haya una solución rápida. No creo que se vuelva a las fronteras anteriores al inicio del conflicto. Los medios de comunicación rusos están diciendo ahora mismo que ellos piensan que habrá o que terminará de una manera inmediata el conflicto, porque Zelensky dejará de recibir el dinero norteamericano y Trump presionará para que otros hagan lo mismo. Y por tanto, en tema armamentístico, probablemente lo que tendremos los europeos o los países de la OTAN que estamos en la Unión Europea es pagar nuestras facturas. Él ha dejado claras varias posturas. Hemos hablado también antes del proteccionismo. Vamos a ver qué pasa con el complejo industrial militar y sobre todo qué pasa o cómo reacciona China, porque Rusia parece ser que no está reaccionando mal, pero a ver qué va a pasar con China. Es decir, ¿se postulará China en medio de estos conflictos que están abiertos? Esto podría ser el gran interrogante. A priori parece que no, pero no sabemos lo que va a suceder en el día de mañana. Vamos a continuar con nuestra tertulia y le voy a dar el turno de palabra, en este caso, a Luis Rodrigo. Yo creo que los desafíos que tiene Donald Trump se parecen en parte a aquellos que dejó cuando abandonó la Casa Blanca en 2021. Otros radicalmente han cambiado. En concreto, yo me enfocaría en 2 cuestiones, aparte de la relación con China, de la relación con Europa, la OTAN. El secretario general ha salido a felicitarle, tampoco podía hacer otra cosa, igual que los líderes europeos. Es muy significativo, por ejemplo, que en España el gobierno español haya felicitado a Donald Trump, pero no hiciera lo mismo con Milei, cuando más o menos, según esta visión, se mueven dentro del mismo espacio ideológico, ¿no? Por tanto, es la diferencia entre estar al sur o estar al norte, por decirlo de alguna manera. Otras cuestiones han cambiado. La relación con Rusia no es la que era hace 4 años. La situación en Ucrania preocupa. Zelensky se ha apresurado porque sabe que a partir de ahora se le abre un tiempo de incertidumbre, por lo menos hasta que Donald Trump ponga negro sobre blanco qué acciones va a llevar a cabo, cuáles no, qué plan tiene, cómo desea o cómo contempla él acabar con ese escenario bélico a la mayor brevedad posible. Él llegó a plantear incluso 24 horas, ¿no? Bueno, pues cómo eso puede ser posible, lo que es, digamos así, en términos coloquiales, la letra pequeña de ese acuerdo de paz.
¿Qué sacrificios tendría que hacer Ucrania? ¿Qué le va a exigir a Putin? ¿En qué situación va a quedar Ucrania en esa relación que tiene o en esos deseos que tiene de formar parte de la Unión Europea, de la OTAN? ¿Se le va a imponer un estatus de país neutral como a Finlandia durante la Guerra Fría, eso que se ha llamado la finlandización de Ucrania? Hay muchos interrogantes y hasta qué punto Europa va a ser capaz o va a poder aceptar eso que Donald Trump pueda poner sobre la mesa. Y luego el segundo conflicto, aparte de los que tradicionalmente hemos estado presenciando, tradicionalmente me refiero en esos 4 años de primera presidencia, es el escenario de Israel. Él dejó un Oriente Medio en relativa paz, nunca ha habido paz en mayúsculas, ¿no?, pero relativamente calmado, con un Israel que acababa de firmar los acuerdos de Abraham con países que no le reconocían incluso como Estado, estableciendo relaciones diplomáticas, y que es verdad que con contrapartidas, por ejemplo, como el reconocimiento de la soberanía marroquí en el Sáhara para que Marruecos lo firmara. Pero bueno, fue un éxito diplomático que la administración Trump puede poner y puede presumir. Habrá que ver si hay unos acuerdos de Abraham II o no. Pero esa situación en Oriente Medio es radicalmente diferente. Hay una situación de conflicto, una escalada bélica cada vez más intensa, ya no solo con Palestina, que podemos utilizar, a mí no me gusta mucho, pero es el conflicto tradicional, ¿no? Son como por utilizar también un símil futbolístico, pues como la rivalidad entre el Real Madrid y el Barcelona, ¿no? Algo histórico. Pero también tenemos el conflicto en el Líbano y tenemos esa escalada cada vez mayor con Irán. Un Irán que ya no solo amenazó en su día, en los tiempos de Mahmoud Ahmadinejad, con borrar a Israel de la faz de la tierra, sino que también tiene un programa nuclear al cual nunca renunció, y Estados Unidos tiene también que brear con eso, ¿no? Yo pondría el foco en esta primera parte de presidencia de lo que va a ser la segunda administración Trump, en esos 2 escenarios, complementado con todo lo demás: Europa, China, Taiwán, la situación con los países de América Latina, sobre todo ahora que ya no está Bolsonaro, está Lula, no está Cristina Kirchner, está Milei. Bueno, todo esto son como complementos, como adornos, ahora que viene la Navidad, a eso que sería el tronco de la política exterior, que va a ser sobre todo en esta primera etapa, como decía, Ucrania, por extensión Rusia y Oriente Medio. Miguel Ángel. Bueno, sobre el tema de la OTAN, yo no creo que la deje abandonada. Al fin y al cabo, la OTAN es un invento americano, ¿no? Sin Estados Unidos, ¿qué es la OTAN? Absolutamente nada, ¿no? Es decir, que son ellos los que mandan sobre la OTAN. Hombre, la Unión Europea depende, ¿no?, en su defensa territorial de la Alianza Atlántica. Siempre Trump, no solo Trump, también Obama, ¿no?, ya les pidió, bueno, pues que pusieran más dinero de su bolsillo a los europeos. Lo llevan haciendo en los últimos años, a lo mejor no todos a la misma, digamos, en la misma proporción, obviamente, pues países como España no, en este caso no llegan a ese 2% del PIB de gasto en defensa, pero bueno, se están haciendo unos esfuerzos realmente importantes. No veremos a ver lo que pasa, porque es que yo creo que Trump es muy impredecible, ¿no? Del dicho al hecho va mucho. En Trump, él es una persona, bueno, pues que sube, pero al día siguiente baja y no sabemos hacia dónde va realmente. Yo creo que con Zelensky, bueno, pues a veces se lleva bien, a veces lo critica. No creo que vaya a cortar de cuajo, ¿no?, la venta de armas ni tampoco la ayuda económica a Ucrania, pero sí pienso que intentará llegar a un acuerdo, ¿no? Él dice que lo arreglará en 24 horas, no lo va a arreglar en 24 horas, pero bueno, probablemente se llegue a algún tipo de acuerdo. Y en cuanto a Oriente Medio, bueno, pues ahí yo creo que el apoyo a Israel va a ser, bueno, dejarle las manos libres, ¿no?, para hacer lo que quiera en Gaza, y bueno, con Irán pues vamos a ver qué sucede también. Mucho más fácil para ellos con Trump en la Casa Blanca. Y por último, pues el escenario chino, ¿no? Yo creo que ese es el gran foco, la gran preocupación, ¿no?, que tiene los Estados Unidos, ¿no? Y digamos que su visión, ese giro que ya dio Obama en su momento, pues con Trump ha sido mucho mayor, y yo creo que ese es el gran rival de los Estados Unidos, ¿no?, quien le puede hacer sombra a todos los niveles, económico, comercial y militar, ¿no? Yo creo que ahí va a estar el kit de la cuestión.
Pues así vamos a despedir esta tertulia de tres esta noche. Felipe de Basa, profesor de Historia Contemporánea y del Mundo Actual. Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. Y Miguel Ángel Benedicto, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense. Gracias a los tres. A vosotros, un placer como siempre.